Los periódicos actuales están llenos de noticias acerca de tragedias, peligro y dolor. Francamente, no recuerdo un tiempo como el último que hemos vivido en estas semanas en nuestra ciudad. Golpes terroristas y conmoción están por todos lados. Al fijarse en los diarios, uno lee que Rusia estuvo expuesta también a algunos ataques terroristas. Los atentados suicidas en Moscú en septiembre y los 2 jets rusos que explotaron son solo algunos de los ejemplos. La semana pasada estuvimos viendo por televisión cómo una escuela en Rusia fue tomada por terroristas. Terminaron detonando una bomba y matando a cientos de niños y maestros. Peter Bonner, un misionero de nuestra iglesia en ese país, envió un correo electrónico diciendo que unos 400 niños que sobrevivieron fueron hospitalizados. La mayoría de estos niños se encontraban tan traumatizados que ni siquiera podían decir sus nombres. Una iglesia bautista de la zona, pastoreada por un hombre que muchos de nosotros conocemos, va a tener una reunión muy dolorosa con las familias que perdieron a sus hijos. Uno de los pastores de la zona perdió a sus 2 hijos. Qué terror increíble deben de haber sentido, qué angustia que deben de estar pasando. Fíjese un poco también en el Medio Oriente y verá los ataques suicidas que son moneda corriente. En un editorial leí la siguiente frase: la marea del mal está subiendo. La marea del mal está subiendo. Agréguele a esto los desastres naturales de las últimas semanas. Terremotos en diferentes puntos del planeta, inundaciones donde más de 100.000 personas perdieron la vida y muchos todavía están perdidos. Incendios forestales en diferentes países, huracanes uno tras otro en el Caribe afectando a varias islas y países. Todo esto en tan solo horas. Toda esta información en el diario de un solo día. La semana pasada escuché en un programa de radio que la ciudad de Los Ángeles hizo el simulacro de evacuación más grande de la historia. Más de 10.000 personas participaron en este evento en el centro de Los Ángeles. Ayer, más de 1.000 personas vinieron a nuestra iglesia a ver si cumplíamos con los nuevos requisitos de seguridad. ¿Por qué? Porque hay riesgo de un desastre y ya no es en algún lugar lejano, puede pasarnos a nosotros también. Estamos en peligro, ¿sabe? ¿Pero qué tipo de peligro? Quizás hoy, más que nunca, nosotros los creyentes estamos en una posición en la que podemos llevar a cabo nuestra misión de rescate como nunca antes había sucedido. Escuche, yo he leído el resto del libro, este libro, la Biblia, la palabra de Dios, y ella habla de desastres naturales, enfermedades y epidemias, hambre, peligro y tantas otras cosas. ¿Se imagina que los animales perdieron su temor natural por los seres humanos y los van a atacar? ¿Se imagina terremotos tan severos que las montañas y las islas se muevan de lugar? Todo eso en un solo capítulo, capítulo 6 de Apocalipsis. He leído el resto de la historia. Este planeta gime por el día de la redención. Muchos anhelan ver a la tierra en paz, gobernada por alguien bueno y decente, sin problemas ni guerra. Muchos anhelan ver una tierra mejorada. Yo anhelo ver a la tierra nueva. Antes que eso ocurra, anhelo ver el reino de Dios y al Rey sentado en su trono. Amigos, según este libro, la tierra no se va a reparar, se va a recrear. Lo que le presento como una esperanza eterna hoy no es una herramienta que le ayude a esquivar los desastres. No es un secreto que le garantice una vida cómoda y segura. Y tampoco no es un sistema que lo cuide de que alguna tragedia le suceda. No. No obstante, puedo darle esperanza más allá de este planeta Tierra que está por colapsar. Puedo ofrecerle verdad bíblica acerca de este universo decadente. Puedo ofrecerle un escape de este mundo corrupto y lleno de terror. Y usted se preguntará cómo. Conozco a un juez que me liberó de mi sentencia de muerte. Conozco a un bombero divino que extinguió las llamas del infierno por mí. Y le recomiendo este mismo rescatista
que me llevó a la sala de emergencia, me dio una transfusión de sangre divina y me trajo de la muerte a la vida eterna. Estas cosas, que vemos en parte, son advertencias del día en que se desatará en el planeta Tierra toda la furia del Dios Santo, quien va a juzgar a la humanidad. Ahora, si usted estuviera atrapado dentro del ascensor de un edificio en llamas, o si estuviera sintiendo los fuertes vientos de un huracán arrasando todo el techo de su casa, ¿qué preferiría? ¿Un bombero que puede derribar la puerta y sacarlo del peligro? ¿Un equipo de rescate que lo pueda poner a salvo? ¿O alguien que pueda estar con usted y le diga, yo comprendo cómo se siente, aquí estoy para darle apoyo? Ahora, ¿qué preferiría? Ahora, el no estar solo puede ser de ayuda, sí, pero ¿qué prefiere? ¿Alguien que experimente el desastre con usted o alguien que pueda salvarlo de ese desastre? Cuando hablamos del tormento eterno, usted no necesita a alguien que le diga, voy a quedarme con usted, para que cuente con alguien que entiende cómo se siente. Usted querrá salir, usted querrá ser rescatado de allí. La pregunta entonces es, ¿cómo puede ser salvo? Esa es la pregunta. Nuestro estudio de Romanos 10 en el día de hoy nos trae el versículo 9. En este versículo y en el próximo se nos da una de las respuestas más claras en cuanto a la pregunta de cómo ser salvos en toda la Biblia. Fíjese por favor conmigo en los versículos 9 al 11 de Romanos capítulo 10. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Allí está la respuesta. Es la promesa. Al final del versículo 9 dice, serás salvo. ¿Cómo? Fíjese que Pablo va ida y vuelta entre el corazón y la boca. En el versículo 9 él habla de confesar con la boca y creer con el corazón. Luego, en el versículo 10, él revierte el orden y habla de creer con el corazón y confesar con la boca. ¿Está hablando Pablo de fe más obras? En otras palabras, si usted cree pero no confiesa, no es salvo. Y también, ¿a quién le debe confesar? ¿A Dios o a un hombre? Pablo no nos dice. ¿Y qué del versículo 11, que no menciona la confesión, pero dice que la persona que simplemente cree no será avergonzada? Podemos librarnos de muchas confusiones si comprendemos que las dos fases en cuanto a confesar con la boca y creer con el corazón no se deben de tomar separadamente. Un erudito del griego escribió lo siguiente, escuche: el separar estas dos cláusulas, confesar con la boca y creer con el corazón, y fijarse en una lista de significados independiente en cada una, es un grave error. Un corazón creyendo y obteniendo justicia y una boca confesando para salvación no son dos cosas distintas, sino dos caras de lo mismo. Esto decía este erudito. Pablo escribió la misma idea en 2 Corintios 4:13. Dice allí la Biblia, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. En otras palabras, Pablo no está diciendo que la salvación es parcial, que uno debe creer en Cristo y luego completarla con alguna confesión pública. No. El enseñar eso agregaría obras a la salvación, transformándola de esa manera en algo que uno se gana. Yo creo que lo que Pablo está tratando de hacer en estos versículos es mostrar que la salvación llega a una persona que cree en su corazón. Los judíos creían que el corazón era el centro de lo que uno es: intelecto, emociones y voluntad. Y también creían que el alma residía en el corazón. Pablo está escribiendo en términos que ellos podían fácilmente entender. Nosotros
Sabemos que el corazón se revela por la lengua, ¿no es así? Tal como dice Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué creencia y confirmación trae salvación? ¿Qué es lo que el hombre interior cree y el hombre exterior confirma que trae salvación? En primer lugar, si tiene algo para anotar, por favor, tome nota de esto. Jesucristo es Señor. Número 1. Jesucristo es Señor. Regrese al versículo 9 y fíjese bien. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora, hay algunos que tratan de argumentar su definición particular de lo que ellos llaman señorío para salvación, al malinterpretar el versículo y leerlo de la siguiente manera: si confesares con tu boca que Jesús es tu amo y Señor. En otras palabras, esto pasa a ser para ellos un versículo que demanda entregarse al señorío de Cristo. En realidad, hay muchos versículos que desafían al creyente a entregarse al señorío de Cristo, pero este no es uno de ellos. De hecho, este punto de vista trivializa la profundidad y significado de este versículo. Por favor, no arruinen este versículo. Pablo en realidad está diciendo: si confesaren con su boca que Jesús es Jehová Dios. La palabra griega para Señor es kurios. Es la palabra utilizada en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, para el nombre Yahvé o Jehová. Jehová es el nombre personal de Dios, el cual era sagrado para los judíos. En las escrituras hebreas, la palabra Yahvé se tradujo como Jehová. Digo esto para que le quede en su mente que cuando alguien dice Jesús es Señor, en realidad está diciendo Jesús es Jehová. Incluso los judíos oraban usando este nombre, pero se perdían la parte más importante de la oración judía. La oración se llamaba Shema y la encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay un Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y cada uno es divino. No hay tres dioses, sino solo uno. No es 1 más 1 más 1 igual a 3 dioses, sino 1 por 1 igual a un Dios. ¿No es irónico que una secta que se llama Testigos de Jehová niegue la deidad de Jesucristo y se hagan conocer por el nombre que le pertenece a Cristo? Lucas escribió lo siguiente en el capítulo 2, versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, Jehová. Esta es la piedra de tropiezo en la que los judíos tropezaron, tal como leemos en Romanos 9:32, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. En otras palabras, ellos tropezaron sobre la declaración de que este carpintero era Jehová encarnado. Imagínese esto. La Biblia dice en Filipenses 2:10 al 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahí está, Jehová. La expresión visible del Dios Todopoderoso. ¿Fue eso lo que Jesús decía ser? ¿Malentendieron los judíos lo que Jesús decía? Escuche por sí mismo mientras leo Juan 5:18, donde dice así la Biblia: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos entendieron más que un protestante liberal en la actualidad. Jesús no es solo un buen maestro, un ejemplo moral. Él es el Dios vivo, hecho carne, el Dios verdadero. A propósito, Pablo usa el término Señor unas 44 veces en el libro de Romanos. 8 de esas lo hace para referirse a Dios el Padre. Para un judío, confesar a Jesús que era Jehová significaba que su mundo religioso quedaría patas para arriba. Ellos estarían diciendo que ese carpintero era Jehová,
Dios en la carne, o sea, el Mesías. Más aún, ellos estarían diciendo que ese carpintero era Jehová, Dios en la carne, el Mesías. Más aún, para un gentil usar el nombre de Señor Jesús también dejaría su mundo patas para arriba, pero por otra razón. Los emperadores romanos se adjudicaban el título de Señor. Ellos también creían que eran dioses encarnados, hijos de los dioses. Claudio, por ejemplo, fue declarado deidad. Sus imágenes lo mostraban como el dios Júpiter encarnado. Calígula, otro emperador del siglo I, creía que podía conversar con los dioses del planeta. Tenemos los registros de una ocasión en la cual Calígula estaba supuestamente hablando con la luna. Él le preguntó a uno de sus siervos que estaba cerca si podía ver a la diosa con sus propios ojos. El siervo miró hacia el suelo y respondió: «Solo tú, Señor, puedes contemplar a otros dioses». Los cristianos se meterían en problemas con Roma al creer y declarar que Jesucristo era el único Dios verdadero. Roma eventualmente persiguió y martirizó a miles de cristianos que se rehusaban a prenderle incienso al emperador romano y llamarlo Señor. ¿Se da cuenta? Policarpo, un discípulo del apóstol Juan, fue presionado por el jefe de policía para que renunciara a sus creencias. Su respuesta fue: «¿Cómo puedo yo blasfemar a mi Rey y Salvador?». «Escuche mi confesión», prosiguió. «Yo soy cristiano. Si usted está dispuesto a aprender de qué se trata el cristianismo, deme un horario en el cual podamos hablar». Rechazando su oferta, el oficial dio una última advertencia, pero Policarpo respondió: «Usted me amenaza con un fuego que consume por 1 hora y brevemente se apaga, porque no conoce el fuego del juicio venidero y el castigo eterno para los impíos. ¿Para qué esperar? Traiga lo que quiera». Mientras Policarpo fue llevado al Coliseo en el cual sería ejecutado, la multitud clamaba: «Él es el padre de los cristianos, el destructor de nuestros dioses». Ellos ataron a Policarpo en un poste de madera seca y lo encendieron, pero cuando el cuerpo no llegó a quemarse, porque las llamas no eran lo suficientemente fuertes, un verdugo se precipitó y le clavó una daga en el corazón. Romanos capítulo 10, versículo 9, pasaría a ser el credo del siglo I y II. De hecho, he titulado este estudio El verdadero credo de los apóstoles, por esta misma razón. En la última parte del siglo I y a través del siglo II, los creyentes tenían que repetir que Jesucristo es Señor o que Jesucristo es Dios para poder ser bautizados. Este versículo, entonces, no está hablando de la entrega del creyente a su Señor, sino de la soberanía de Jesucristo. Amigos, ¿quieren ser rescatados? Deben confesar este mismo credo de Escritura inspirada. Jesucristo es Dios. Debe declararlo como su credo personal, que Jesucristo es Dios, Jesús es Jehová. Creo que vamos a tener que detenernos ahora aquí. Es un momento maravilloso. No vamos a poder tener tiempo de desarrollar todo el mensaje que tengo preparado, pero quiero que nos vayamos en nuestra mente y nuestro corazón con este primer concepto. ¿Qué creencia y confirmación trae salvación? ¿Qué es lo que el hombre interior cree y el hombre exterior confirma que trae salvación? En primer lugar, el primer punto que vimos es que Jesucristo es Señor. Así que lo espero en nuestro próximo estudio para seguir meditando en la palabra de Dios aquí en Romanos capítulo 10. Que Dios le bendiga ricamente. Lo espero en Sabiduría para el Corazón.